Señor Dios, suplicamos que tu Espíritu Santo ilumine la palabra, que tu Espíritu Santo haga radiar hoy tu palabra en nuestros corazones. Clamamos, Señor, que la palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, haga su obra poderosa hoy en nuestras vidas. Creímos que la palabra de Dios es poder, que toda la Biblia es la palabra de Dios y que toda la Biblia es poderosa. ¿Poderosa para qué? Para transformar la vida de los hombres. Amén. Para transformarnos de muerte a vida, para transformarnos de pecado a santidad, para transformarnos de carne a espíritu, para transformarnos de una vida transitoria a una vida eterna. Amén. Señor, sabemos que tu palabra tiene poder y sabemos que tu palabra hoy va a penetrar en la iglesia para edificación, pero también tu palabra va a penetrar en aquellos que aún no han creído, para que vengan al conocimiento de Cristo y crean y sean salvados y tengan la vida eterna. Te damos gracias, Señor, porque estás haciendo la obra en medio de nosotros. Y, Señor, estás usando a este siervo tuyo, que es inútil, un siervo inútil, que ni siquiera lo que tú has dicho eso hago. O un siervo que no tiene las capacidades, Señor, sino que estoy capacitado por tu Santo Espíritu. No soy yo, eres tú. Yo soy solamente un mensajero de tu palabra. Úsame, Señor, como tu siervo y guárdame de desviarme a izquierda o a derecha de tu santa palabra para no causar mal, primeramente en tu santo reino, no ofenderte a ti, pero también para no causar daño en tu iglesia. A ti la gloria y el honor en tu iglesia, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Este es el sermón correspondiente al Día del Señor, 29 de diciembre de 2013, y titulado Buscar al Señor, basado en el libro del profeta Amós, capítulo 5, versículos 4 al 15. Dice la palabra del Señor en Amós. Capítulo 5, versículos 4 al 15. Leemos la santa palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Así dice el Señor al reino de Israel: búsquenme y vivirán. Pero no acudan a Betel, ni vayan a Gilgal, ni pasen a Beerseba, porque Gilgal será llevada cautiva, y Betel reducida a la nada. Busquen al Señor y vivirán. No sea que Él caiga como fuego sobre los descendientes de José, fuego que devore a Betel sin que haya quien lo apague. Ustedes convierten el derecho en amargura y echan por tierra la justicia. El Señor hizo las Pléyades y el Orión, convierte en aurora las densas tinieblas y oscurece el día hasta convertirlo en noche. Él convoca las aguas del mar y las derrama sobre la tierra. Su nombre es el Señor. Él reduce a la nada la fortaleza y trae la ruina sobre la plaza fuerte. Ustedes odian al que defiende la justicia en el tribunal y detestan al que dice la verdad. Por eso, como pisotean al desvalido y le imponen tributo de grano, no vivirán en las casas de piedra labrada que han construido, ni beberán del vino de los selectos viñedos que han plantado. Yo sé cuán numerosos son sus delitos, cuán grandes sus pecados. Ustedes oprimen al justo, exigen soborno y en los tribunales atropellan al necesitado. Por eso, en circunstancias como esta, guarda silencio el prudente, porque estos tiempos son malos. Busquen el bien y no el mal, y vivirán. Y así estará con ustedes el Señor, Dios Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman. Odien el mal y amen el bien. Hagan que impere la justicia en los tribunales. Tal vez así el Señor, el Dios Todopoderoso, tenga compasión del remanente de José. Palabra de Dios. Amén. El profeta Amós desarrolló su ministerio profético hacia los años 760 a.C. en el reinado del norte. Ya el reino estaba dividido, él estaba en el reinado del norte, y en ambas naciones, tanto en Israel como en Judá, se gozaba de cierto bienestar. La gente estaba especialmente concentrada en áreas urbanas, en ciudades.
más bien la gente campesina era poca. Y en esa época se estaba viviendo una relativa vida buena, una vida de esplendor, una vida de riquezas, de comodidades y de lujos. Y podríamos compararlo un poco con lo que está sucediendo en nuestros tiempos. Yo digo que la iglesia de nuestros tiempos, o el mundo de nuestros tiempos, y la iglesia de nuestros tiempos, está viviendo un tiempo de mucha comodidad, En estos días leía en la internet, en el Facebook, para comunicarme con otros hermanos y para presentar palabra del Señor por este medio de comunicación, leía que hay una linda iglesia virtual, ¿no? Ya tenemos la comodidad de que ni siquiera tenemos que salir de la casa porque ya tenemos una iglesia virtual en nuestra casa, tenemos comodidades grandes en cuanto al transporte, en cuanto a las comunicaciones, en cuanto al descanso, hay muchos lujos. Tenemos también muchos modernismos, ¿no? Ya cada uno de nosotros anda con cosas muy modernas, ¿no? Tenemos aquí este aparatico, es un computador portátil, ¿cierto? Un computador que uno tiene, que puede llevar a cualquier lugar. Esa es una comodidad. Tenemos muchos modernismos, también tenemos muchas satisfacciones terrenales, ¿cierto? Como la televisión, los videos, la música moderna, hay muchas cosas bastante cómodas. Pero la pregunta es esta una situación cómoda? ¿Es esta una situación buena realmente? El profeta Amós fue llamado en medio de una nación o una nación que estaba viviendo en una vida cómoda, en una vida aparentemente buena. Y fue llamado para darle un mensaje de Dios a su pueblo Israel. Pero el contrario de lo que profetiza la iglesia moderna, profecías de bienestar, de seguridad, de paz. Vemos en la profecía de Oseas las 4 características generales de la profecía de la palabra de Dios y de la profecía del Antiguo Testamento. Hoy en día muchos de los que se dicen, de los que se llaman profetas, acuden o dicen que es que en el Antiguo Testamento los profetas daban promesas muy lindas de paz y de bienestar para Israel. Pero detengámonos un momento a meditar en las profecías del Antiguo Testamento. Vemos en las profecías del Antiguo Testamento que Dios desenmascara el falso concepto humano de su relación con Dios. Dios envía al profeta para que instruya a su pueblo, para que lo despierte de su marasmo espiritual. Y el Señor les dice algo así: a ustedes les parece que todo va bien. Ustedes piensan que como hay boyancia económica, que como hay cosechas, que como hay ganados, ustedes piensan que como estamos viviendo vidas fáciles, vidas chéveres, tenemos buenos televisores, quizás Dios ha bendecido muchas familias en la iglesia económicamente. Ustedes piensan que por eso todo va bien. Pero ante eso vemos el segundo aspecto, un reclamo de Dios. Dios reclama. Y Dios dice: no es cierto, para mí en ustedes todo va mal. Esa comodidad que tienen, en vez de mejorar, les ha empeorado. Y entonces viene el tercer aspecto de la profecía, el anuncio del juicio de Dios. Cuidado, les dice, porque yo castigaré su maldad. Y en cuarto lugar, el Señor da un mensaje de esperanza. No hay profecía sin esperanza. El Señor dice: a ustedes les parece que todavía va bien, pero no es cierto, para mí en ustedes todo va mal. Entonces castigaré su maldad. Pero, un momento. Yo les ofreceré una salida. Yo les daré salvación. Corran a mí. Entonces vemos 4 aspectos de la profecía. El primer aspecto es el falso concepto humano. El segundo aspecto es el reclamo de Dios. El tercer aspecto es el anuncio del juicio de Dios. Y el cuarto aspecto es el mensaje de esperanza de la profecía. Bueno, para entrar ya en materia,
me he dado en titular este sermón, Buscad al Señor, por dos razones. La primera razón es porque el texto nos refiere en 3 ocasiones la frase, buscadme y viviréis. En los versículos 4, en el versículo 4 dice, así dice el Señor, al reino de Israel, búsquenme y vivirán. ¿Cierto? ¿Cierto? En el versículo 6, nuevamente vemos allí, busquen al Señor y vivirán. En los versículos 8 y 9 dice, el Señor hizo la estrella del cielo Orión, convierte las auroras de esas tinieblas y oscurece el día hasta convertirlo en la noche. Él convoca las aguas del mar y las derrama sobre la tierra. Su nombre es el Señor. Él reduce a la nada la fortaleza y trae la ruina sobre la plaza fuerte. Entonces, bueno, aquí me equivoqué, no sé por qué, perdónenme, no dice allí, busquen al Señor. Entonces, pero de todas formas, la palabra nos dice allí, buscad al Señor. Entonces, la primera razón por la que damos el titular el sermón de hoy, buscar al Señor, es porque está allí esa palabra como centralidad en el texto. Pero también hay una segunda razón bien importante, y es que ese es el mensaje de esperanza para el pecador, buscar al Señor. Ese es el evangelio de Dios, buscar al Señor. Un evangelio sin esperanza eternal no es evangelio. Y cuando el Señor nos dice, busquen al Señor, es un mensaje de esperanza eternal. Para poder comprender el mensaje de la palabra, vamos a tener en cuenta 3 aspectos del pasaje. Vamos a mirar 3 aspectos del pasaje. Primero, los llamados a buscar al Señor. Segundo, las razones para buscar al Señor. Y tercero, en dónde buscar al Señor. Entremos pues en el primer aspecto, los llamados a buscar al Señor. En el sistema de predicación evangelástica, hoy en día se está ofreciendo un evangelio elástico, muy amplio, un evangelio de puerta ancha, por donde todos entran, pero la Biblia dice que el evangelio es de puerta estrecha. En el sistema de predicación evangelástica de nuestros tiempos es común escuchar a muchos creyentes diciéndole a la gente, busque a Dios, busque a Dios. Y creemos que una forma de evangelizar a la gente es decirle, es que usted tiene que buscar a Dios. Y usan frases como esta, buscad al Señor. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Pero, entonces nos surgen algunas preguntas. ¿Está Dios perdido? ¿Y hay que buscarlo? Porque cuando nosotros decimos, hay que buscar a Dios, estamos hablando de un Dios que está perdido, de un Dios que está lejano, de un Dios que está fuera de nuestro alcance. ¿Está Dios perdido? ¿Está Dios lejano? No. Dios no está lejano, Él se ha acercado a nosotros. Él se acercó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él se acercó en la persona del Espíritu Santo. Él se ha acercado a través de la palabra. Y día a día retumba la palabra por el universo. Día a día retumba la palabra en toda la tierra. Día a día retumba la palabra en las iglesias. Aún en la televisión, en la radio, retumba la palabra. Dios está cercano. A Dios no hay que buscarlo, Él no está perdido. El perdido es el hombre. Ahora, la pregunta es, otra pregunta que surge es, ¿puede un hombre que está muerto en sus delitos y pecados e incapacitado para discernir, para diferenciar entre lo bueno y lo malo, como dice el Señor, ¿puede un hombre así buscar a Dios? ¿Puede un muerto buscar a Dios? No, de ninguna manera. Entonces, ¿para quién es este llamado del Señor, esta orden perentoria? Buscar al Señor. Versículo 4. Así dice el Señor al reino de Israel, búsquenme y vivirán. Lo primero que debemos tener en cuenta en esta profecía de Amós es que Dios está hablando a su pueblo escogido, a su pueblo amado, a Israel. Un pueblo que ya le conocía, un pueblo que aparentemente se relacionaba con él. Pero en segundo lugar, estas palabras no son una promesa de bendición. Busquen al Señor para que tengan vida, para que vivan. El Señor les promete vida si lo busquen. No. Esa no es una promesa de bendición.
Es un llamado al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ese pueblo que supuestamente conoce al Señor, ese pueblo que ha sido amado por el Señor, ahora está distante de Él, ahora está lejos de Él. Asimismo, en nuestros tiempos, la iglesia está recibiendo el llamado de Dios a buscarle para tener vida. Dios está llamando a la iglesia a buscarle para que se arrepienta delante de Él y para que tenga vida abundante, vida buena, vida de Dios. La palabra de Dios es útil ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Este mensaje de Amós no es solamente para el pueblo de Israel 760 años antes de Cristo. Esta palabra tiene que hablar hoy a la iglesia, porque la palabra es viva y eficaz, porque la palabra es Cristo mismo, porque la palabra nos está hablando. Hoy tiene que hablarnos a la iglesia. Este es un llamado a la iglesia. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Muchos falsos profetas de nuestros tiempos profetizan mentira, convocando a las gentes a buscar a Dios por su bendición. Buscar a Dios para la satisfacción de sus anhelos personales, para la satisfacción de sus necesidades, la solución de sus problemas, para la satisfacción de sus caprichos personales. Pero hoy en día no se convoca a la iglesia, al pueblo de Dios, a un arrepentimiento genuino, que es lo que verdaderamente necesita la iglesia. La iglesia está necesitada, la iglesia está urgida de un arrepentimiento genuino. Y eso nos lleva al segundo punto: las razones para buscar al Señor. ¿Por qué la iglesia necesita buscar al Señor? ¿Por qué el pueblo de Dios necesita buscar al Señor? ¿Es que acaso no oramos? ¿Es que acaso no cantamos? Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver las razones por qué el Señor exhorta a su iglesia a buscarle a Él. Veamos el argumento del Señor para convocar a su pueblo a buscarle. Si Él dice que su pueblo le debe buscar, es porque el pueblo se ha perdido, no porque Dios se haya perdido. Es el pueblo el que se ha distanciado de Dios. Y vamos a ver tres causas por las que el pueblo de Dios se ha perdido de su Dios, se ha separado de su Dios. Lo dice el versículo 5. Pero no acudan a Betel, ni vayan a Gilgal, ni pasen a Berseba, porque Gilgal será llevada cautiva y Betel reducida a la nada. Y el versículo 6. Busquen al Señor y vivirán, no sea que Él caiga como fuego sobre los descendientes de José. Fuego que devore a Betel sin que haya quien lo apague. Lo primero que vemos allí cuando el Señor dice: pero no acudan a Betel, ni vayan a Gilgal, ni pasen a Berseba, es que hay una incoherencia religiosa. Sí, el pueblo practicaba una religión. Quizás él tenía, en cierta forma, un conocimiento del Dios Yahweh. Quizás ellos cumplían con algunas de las demandas religiosas. Se habían levantado algunos lugares sagrados. Recuerden, el reino estaba dividido y el lugar que dio el Señor para el antiguo pacto, para el pueblo de Israel, era la ciudad de David, era Jerusalén, el templo. Allí tenía que ir todo el pueblo a presentar sacrificios de alabanza al Señor. Pero debido a la separación de los dos reinos, el norte el norte de Israel con su rey Jeroboam y el sur Judá con su rey Roboam, resulta que el norte se propuso hacer lugares de adoración al Señor para no tener que ir hasta el sur, hasta Judá, hasta Jerusalén. Entonces ellos pusieron lugares sagrados a su acomodo. Y a lo mejor estaban desarrollando un culto. Pero la pregunta es: ¿era ese culto agradable al Señor? ¿Era eso lo que el Señor había demandado de ellos? ¿Eran esas las instrucciones que Él le había dado al pueblo para que siguieran? Ellos podían desarrollar un culto, pero ese culto no era agradable al Señor, era idolatría. Y vamos a ver cómo se refiere el Señor a ese culto, versículos 21 al 23. El Señor dice: yo aborrezco sus fiestas religiosas.
Versículos 21 al 23. Yo aborrezco sus fiestas religiosas. No me agradan sus cultos solemnes. Y aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no las aceptaré. Ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Y en el 23, aleja de mí el bullicio de tus canciones. No quiero oír la música de tus cítaras. Entonces uno se pregunta, pero ¿cómo? No, yo no entiendo al Señor. El Señor es bien raro. Primero les dice que ellos deben traer sacrificios, que ellos deben cantar canciones, que ellos deben adorar al Señor. Y el pueblo viene, hace eso, y ahora al Señor resulta que no le gusta. El Señor es extraño. No es que el Señor es extraño. El Señor se ha dado a conocer y Él tiene una sola identidad. Él es inmutable, Él no cambia. El Dios de la Biblia no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y mucho menos en pocos años iba a cambiar su normatividad respecto a la adoración, respecto a la forma como debía llevarse la relación entre Dios y su pueblo de Israel. Ellos habían levantado altares en lugares en que Dios no había dicho. Ellos habían puesto ídolos en los templos que ellos mismos se habían edificado. Esta era una idolatría franca y ofensiva en contra del Señor. Y Dios aborrece la idolatría, aborrece el culto hipócrita. No crean que hoy que el Señor está hablando de idólatras a ese pueblo. Si hay un pueblo idólatra en nuestros tiempos, es el pueblo evangélico en el mundo. Es el pueblo que se dice llamar cristiano, que se dice ser cristiano. Pero pastor, si yo no ando con cristicos, si yo no tengo el detente en mi billetera, si en mi casa yo no tengo imágenes de nada, ¿cómo me vas a llamar idólatra? Es que hermanos, la idolatría no es simplemente hacerse imágenes. Cuando el Señor dice, como lo leíamos ahí en el Salmo, no te hagas ninguna imagen, ni nada que se asemeje a Dios. No se está circunscribiendo solamente a estatuas, a monumentos, a cadenitas, no, o a retratos, no. Él está diciendo, no se imaginen a Dios, no tengan una imaginación de Dios. Y eso es lo que estaba pasando, a que el pueblo se había hecho una imaginación de Dios. Y como se habían hecho una imaginación de Dios, ellos creían que estaban adorando a Dios a su forma. Pero esto era pura hipocresía. Porque es un sacrificio exterior, sin la motivación nacida de un corazón contrito y humillado. Es un corazón orgulloso que levanta altar en donde no debe levantar altar, que levanta altar como no debe levantar altar, que canta canciones como no debe cantar canciones. Estamos en una onda moderna, en donde todo se vale. ¡Ay, qué lindo! Cómo los jóvenes alaban al Señor con rock, con pop, con no sé qué, con no sé cuándo, con reggaetón. ¡Ay, esa iglesia! Allá donde ustedes van es una iglesia muerta porque no le ponen la pachanga, el merengue, el sabrosón. Un momento. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Eso fue lo que le pasó a Judá. Que creyeron que ellos podían acercarse desfachatadamente a Dios y adorarle como quisieran. El Señor dice, no es así. Pero luego, en el Nuevo Testamento, el Señor nos dice en Juan 4:24 que Él está buscando adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad, no en carne. No en deseos ni en emociones, no en pachangas, sino en espíritu y en verdad. Y miren, una de las características que tenía esta adoración era que era solemne. Hoy en día ni solemnidad hay en la adoración al Señor, en muchas iglesias. Y quiero dejarlo por entendido a aquellas personas que de pronto no conocen bien nuestra base, nuestro fundamento bíblico.
Y que dicen, ay, pero esos himnos tan aburridos, esos himnos tan antiguos, ¿por qué no ponemos algo más moderno? ¿Por qué el pastor no se moderniza? Miren, tiene 2 hijos asesores, 2 hijos jóvenes que lo pueden asesorar en la alabanza. Bueno, mis hijos no me asesoran en la alabanza, ni ningún hermano de la iglesia puede asesorarme en la alabanza, ni ningún músico, ni ningún pastor puede asesorarme en la alabanza. En la alabanza me asesora el Señor. Es el Señor quien determina qué alabanza hay en su iglesia. Entonces, vemos en este aspecto cómo este pueblo no estaba humillado delante del Señor. No estaban rindiendo una alabanza correcta. Quizás rendían una aparente alabanza, pero eso era una adoración espúrea, una adoración falsa. El Señor demanda una adoración que se ciña tanto en la forma como en el fondo. Dios, el Señor, quiere que nosotros tengamos una alabanza que se ciña a la letra de la ley, pero también al espíritu de la ley. Y este tipo de adoración en espíritu y en verdad solamente puede ser ofrecido cuando se conoce realmente al Dios de la Biblia y nos relacionamos íntimamente con Él. Por eso, en el versículo 8, el Señor dice, el Señor hizo las Pléyades y el Orión, convierte en aurora las densas tinieblas y oscurece el día hasta convertido en noche. Él convoca las aguas del mar y las derrama sobre la tierra. Su nombre es el Señor. Él reduce a la nada la fortaleza y trae la ruina sobre la plaza fuerte. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese versículo ahí como tan disparatado en la demanda del Señor, en la profecía? No es disparatado. Él les está diciendo, ustedes están adorando a un Dios que no conocen. Conózcame, yo soy el Señor que ha hecho todo, que tengo gobierno sobre todo, que yo puedo destruir y puedo hacer, porque soy Dios eterno, santo, misericordioso. Conózcanme correctamente para que me puedan adorar correctamente. Entonces la primera causa por la cual el pueblo se había apartado del Señor es porque no le adoraban correctamente. Pero la segunda causa por la que el pueblo se había separado de Dios es porque aborrecieron la reprensión del Señor, aborrecieron la profecía original, aborrecieron la palabra que reprende, que enseña, que instruye y que edifica al pueblo. Versículo 7. Ustedes convierten el derecho en amargura y echan por tierra la justicia. Y versículo 13. Por eso, en circunstancias como esta, guarda silencio el prudente, porque estos tiempos son malos. Ellos se separaron de Dios porque aborrecieron la palabra recta y justa, la palabra revelada. Por eso estaban adorando de una forma incorrecta, porque no estaban de acuerdo a la palabra, porque no conocían la palabra del Señor. Y el apartarse de la palabra es semejante a separarse de Dios, porque Dios es el Dios de la palabra, porque Jesucristo es la palabra. Y cuando un creyente se separa de la palabra de Dios, cae en la depravación, en la inmoralidad y en el desenfreno, y se convierte en un ser aborrecible al Señor. Versículo 10. Ustedes odian al que defiende la justicia en el tribunal y detestan al que dice la verdad. Por eso, como pisotean al desvalido y le imponen tributo de grano, no vivirán en las casas de piedra labrada que han construido, ni beberán el vino de los electos viñados que han plantado. Yo sé cuán numerosos son sus delitos, cuán grandes son sus pecados. Ustedes oprimen al justo, exigen soborno y en los tribunales atropellan al necesitado. Y esta es la tercera causa por la cual Dios está llamándole la atención a su pueblo y le está diciendo, búsquenme. El pueblo está apartado de Dios, aunque aparentemente ellos creían que Dios estaba con ellos. Y la ausencia de la palabra y una práctica religiosa incorrecta produjo un tercer efecto. Le llevó a la injusticia social. Le llevó a la injusticia social. Mientras que unos disfrutaban de bienestar, de comodidad, de lujos, se fabricaban casas, tenían lagares, bebían vinos, tenían lujos, otros sufrían hambres, otros sufrían pobreza y escasez. ¡Qué terrible! ¿No pasa eso hoy en la iglesia? Es triste y aborrecible.
Y debe ser para todo cristiano triste y aborrecible la injusticia que se comete en muchas iglesias. Pastores llenando sus bolsillos de dinero, sus cuentas bancarias, sus chequeras engordadas, sus carros último modelo, sus casas artesonadas a costa del dinero de los pobres. Y la gente corre en masa a que les quiten su dinero. Estos ladrones son tan despreciables, tan aborrecibles al Señor como el secuestrador o como el atracador, como cualquier ampón. A veces me avergüenzo de que se me diga pastor, y cuando me preguntan en alguna entidad, ¿y usted qué hace? Yo soy pastor. Pero aclaro, soy un pastor misionero. Debo aclararle, por favor, no soy una persona que vive del dinero de los demás. Mi trabajo, mi oficio es predicar el Evangelio como misión. Y vivo por la gracia y la misericordia del Señor. No quiero arrancarle la platica a las gentes pobres. Y eso es lo que estaba sucediendo allí. Había tal injusticia. ¿Por qué? Porque había desconocimiento de Dios. Porque se estaba llevando un culto falso. Entonces eso produjo una gran injusticia. Hoy es triste ver cómo hay injusticia en las iglesias. Hermanos que llaman a otros hermanos a trabajar en su casa, a trabajar en una empresa, pagándoles sueldos de miseria, poniéndoles a aguantar hambre. Y conozco de pastores abusivos que toman a las ovejitas más pobres y más sencillas y se las llevan a su casa y los ponen a trabajar un día o 2 días sin darles aún comida o con una comida muy precaria y mandándolas a pie a su casa de nuevo y diciéndoles: lo haces para el Señor. Lo haces para el Señor. Estás sirviendo al siervo del Señor. Y el que sirve al siervo del Señor, recompensa del Señor tendrá. ¡Falso! Esto es injusticia. Porque no hay conocimiento de la verdad. Hay injusticia cuando un hermano le quita la plata a otro hermano. Hay injusticia cuando nosotros ponemos cara de necesitados sin tener necesidad, buscando que la iglesia asuma responsabilidades u otros hermanos asuman responsabilidades que nosotros mismos debemos asumir. Hay injusticia, hermanos, cuando obramos mal con nuestro prójimo, cuando no pagamos los impuestos. Hay injusticia, hermanos. Y el Señor habla acerca de esto en la profecía. Y eso nos toca hoy en día. Hay una injusticia social. Se pervierten las leyes. El juicio se parcializa. El poderoso se aprovecha del débil. Y he visto tristemente cómo en iglesias se mancilla al pobre por darle preferencia al rico. Cuando el pobre se acerca a pedir justicia, o cuando el desvalido se acerca a pedir justicia, el clero dice: el hermano que cometió la injusticia tiene la razón. Y eso se ve hoy en día mucho. Eso se ve hoy en día mucho, hermanos. Se ha pervertido la justicia. El poderoso se aprovecha del débil. ¿Esto qué nos muestra? Que las gentes, los creyentes, aman más lo malo que lo bueno. Y esa es la queja del Señor contra su pueblo. Pero esta queja no corresponde solamente al Israel del tiempo antiguo. Estas quejas las encontramos hoy en la iglesia. Ahora, la queja no es un regaño del Señor a su pueblo. Dios nos advierte juicio y Dios promete castigo, versículo 5. Pero no acudan a Betel ni vayan a Gilgal ni pasen a Berseba. ¿Por qué? Porque Gilgal será llevada cautiva y Betel será reducida a la nada. Busquen al Señor y vivirán, no sea que Él caiga como fuego sobre los descendientes de José, fuego que devore Betel sin que haya quien lo apague. ¡Wow! El Señor está hablando claramente acerca del juicio, del castigo que vendrá si su pueblo no se arrepiente.
La profecía del profeta de Dios, la verdadera revelación de Dios, anuncia castigo para el pecador. El Señor anuncia que el pueblo rebelde iba a ser llevado a cautividad, a la esclavitud, y que el juicio de Dios para el pecador estaba cercano. Pronto el fuego de Dios destruiría a los impíos. Pronto, muy pronto. Y efectivamente no pasaron más de 50 años para que esto sucediera. Qué terrible, hermanos. ¿Y hoy en día qué? ¿Y hoy en día qué en la iglesia? Hoy en día no se predica acerca de pecado y arrepentimiento. ¿Qué está pasando en las iglesias? Y a veces en nuestra iglesia se predica, o a veces no, en nuestra iglesia se predica de pecado, se predica de arrepentimiento, y entonces la gente se aburre. Algún día me preguntan, pastor, ¿y por qué no dejas de hablar tanto de pecado y de arrepentimiento? Y mi pregunta es, ¿y ya te arrepentiste? Bueno, pues me falta un poco. Entonces, hasta que tú no te arrepientas y todos los hermanos se arrepientan, no dejaré de hablar de pecado y arrepentimiento. Porque es lo que el Señor ordena. Esa es la profecía, esa es la palabra. Eso es lo que dice la palabra: arrepiéntanse para que vivan. El juicio de Dios también vendrá sobre la iglesia. ¿O creen que fue solo sobre Israel? ¿Creen que nosotros estamos inoculados? No, el Señor, el pueblo que ama, corrige; a sus hijos que ama, corrige y endereza. Y eso es también para nosotros, esta iglesia. A pesar de que seamos muy bíblicos, a pesar de que seamos muy lindos, el juicio de Dios está presto si hay un culto falso, una adoración falsa, si hay un alejamiento de la palabra, y si hay injusticia social. El juicio de Dios viene. Él lo promete y Él lo cumple. Por eso el Señor dice: busquen al Señor. Y eso nos lleva al tercer punto: busquen al Señor. ¿En dónde buscar al Señor? Dice: busquen el bien y no el mal, y vivirán. Y así estará con ustedes el Señor Dios Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman. Odien el mal y amen el bien. Hagan que impere la justicia en los tribunales. Tal vez así el Señor, el Dios Todopoderoso, tenga compasión del remanente de José. Oh, la amenaza del Señor era muy grave. Sin embargo, Dios, lleno de amor y de misericordia, ofrece una salida, da una solución única, correcta, justa al grave problema del pueblo, que es estar apartado de Dios. Entonces el Señor dice: buscad al Señor, buscad a Jehová. ¿Pero dónde buscar al Señor? Ahora el Señor procede a instruirles en cómo buscar al Señor, y les da tres imperativos. Primer imperativo: busquen y amen el bien. Ustedes deben buscar al Señor. ¿Cómo buscarlo? ¿Dónde buscarlo? Búsquenlo en el bien. Búsquenlo en el bien. Amen el bien y allí hallarán al Señor. Primer imperativo: busquen el bien. Segundo imperativo: aborrezcan el mal. Aborrezcan el mal. Si ustedes aborrecen el mal, en el aborrecimiento del mal hallarán al Señor. Y tercer imperativo: que se establezca la justicia. Que se establezca la justicia. Amen el bien, odien el mal y establezcan la justicia. Estos tres imperativos no son simplemente demandas para hacer. Nosotros pensaríamos que hay que hacer eso. No se puede hacer eso. No es un asunto del hacer, son características del ser. No se trata de hacer lo bueno, se trata de ser bueno. Porque si alguien, siendo malo, procura hacer lo bueno, jamás lo hará, porque su naturaleza es mala. Es un asunto de naturaleza. Solamente el bueno puede hacer lo bueno. No es no hacer el mal, sino no ser malos. No se trata de tener actos de justicia, sino de ser justos. Es un asunto de naturaleza, es un asunto de identidad. Pero ¿cómo podrá Israel entonces cumplir con las demandas de Dios para ser salvados del juicio de Dios? Hay una sola esperanza: su conversión. Hay una sola esperanza para el pueblo de Dios: conversión. Muchas veces pensamos que la predicación del Evangelio es
que los impíos se conviertan. No, los impíos no se pueden convertir. Porque su naturaleza es mala y el Señor dice, ¿podrá el etíope cambiar el color de su piel? ¿O podrá el tigre cambiar sus rayas? No, ellos no pueden convertirse. Ellos necesitan nacer de nuevo. ¿Para quién es la conversión? Para el pueblo de Dios, para el pueblo que ya ha nacido de nuevo. Mira que esta exhortación es para Israel, es para la iglesia, para el pueblo de Dios. Ahora, el amor de Dios siempre está manifestado en su provisión para la conversión. Dios no quiere la muerte del pecador, sino su arrepentimiento, como lo dice 2 de Pedro 3:9. Pero el hombre pecador, en la dureza de su corazón, es renuente a arrepentirse. El hombre natural está muerto en sus delitos y pecados y no puede convertirse a Dios. Pero el creyente, cuando impera el pecado, cuando está sumergido en el pecado, cuando el pecado está imperando en la vida del creyente, su corazón se endurece. Y él necesita conversión. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios reveló su gracia salvífica mediante los profetas. Y esa era la más importante función de los profetas, revelar la gracia de Dios para la salvación de su pueblo. Pero en el Nuevo Testamento, la gracia de Dios es manifestada mediante Cristo el Señor. Él es el profeta por excelencia. Pues siendo Dios, bajó de los cielos para no solo revelarnos la salvación, sino darnos la salvación. En los tiempos de Amós, Dios llamó a su pueblo a la conversión. Pero vemos que el pueblo no se arrepintió. ¿Por qué? Porque su corazón se había endurecido. Ellos no querían ni podían ser transformados en su naturaleza. Y esa es la demostración de Dios de la maldad del hombre y de la gran necesidad que tenemos de ser transformados mediante Jesucristo. Solo Jesucristo, el Señor, tiene poder para transformar radicalmente la vida de los hombres. Sean incrédulos o seamos creyentes. Dios te mandó a Israel buscarle el amor hacia el bien, el desprecio hacia el mal y el establecimiento de la justicia en la tierra. Pero ellos no tenían esa naturaleza. Ellos estaban totalmente afectados por el pecado y no podían volverse a Dios, no podían buscarle. Sin embargo, en el nuevo pacto, Cristo es el camino para hallar a Dios. Cristo es el único que puede darnos la naturaleza divina, naturaleza de bondad, naturaleza de aborrecimiento por el mal y naturaleza justa y santa. Cristo es el único que nos puede llevar a Dios. Al igual que el pueblo de Israel en los tiempos del profeta Amós, hay muchos creyentes que creen estar bien parados delante de Dios, pensando que sus rituales religiosos, que su asistencia a los templos, o el dar diezmos, o el hacer obra social, es lo que le agrada a Dios. Pero sus actos no son más que evidencias de una idolatría que es aborrecible al Señor. Al igual que en los tiempos de Amós, muchos que se dicen ser creyentes viven vidas incoherentes. Una cosa predican y otra cosa viven. Muchos supuestos creyentes no tienen intimidad con el Señor, se han apartado de su palabra y siguen los impulsos de su entenebrecido corazón. Hoy día, muchos de los que dicen ser iglesia son injustos, pervierten el derecho, aborrecen la verdad y aceptan sin revirgo la maldad. Pero Dios en su misericordia hoy nos hace un llamado: buscar al Señor. Hoy, al finalizar este año, el Señor nos dice: busquen al Señor. ¿Y cómo buscarlo? Hay un solo lugar en donde hallarlo, y es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único camino hacia Dios. Él es el único que puede librarnos del yugo del pecado que nos separa de Dios. Estamos finalizando un año más que Dios nos ha permitido vivir, y en la iglesia, bendecidos. Es tiempo de que tú te examines a la luz de la palabra de Dios que hoy se ha expuesto. Hoy evalúa delante del Señor cómo está tu vida relacional con Él, cómo está tu relación con Dios. ¿Cuánto hay de Él en ti? Acuérdate hace un año. ¿Cuánto había de Dios en ti hace un año? En 365 días, ¿has sido perfilado tu ser a la imagen viva de Cristo? ¿Cuánto hay hoy en Él de ti?
¿Cuánto estás viviendo de justicia, viviendo en justicia y santidad en toda la verdad? ¿Cuánto tienes de Él de justicia en ti? ¿Cuánto tienes de Él de amor en ti? ¿Cuánto tienes de Él de santidad en ti? A eso se refiere el Señor cuando dice, buscad al Señor. Que cada día tengamos una identidad mayor con Él. Este es un llamado profético hoy para ti. Hoy es el día de tu oportunidad. Busca al Señor. Corre a Cristo por tu salvación. Este es un llamado para ti que tienes una relación con Dios por medio de Jesucristo. Clama a Él por tu salvación para que no recaiga sobre ti el juicio venidero. Este es un llamado para el que es incrédulo. Ven, corre a Cristo. Corre a Cristo. Porque tú no tienes una relación con Dios, estás viviendo en injusticia, en inmoralidad, en pecado, estás separado de Dios, perdido, y lo único que te falta, la única expectativa que tienes es el juicio venidero. Corre por tu salvación, para que no recaiga sobre ti el juicio venidero. Pero este es un llamado también para ti creyente, para ti que dices ser creyente. Corre a Cristo. Conviértete de tus malos caminos, busca el bien, aborrece el mal y practica la justicia. Que al finalizar este año de 2013, las cosas viejas queden sepultadas en el pasado. Y que el nuevo año tengas una vida de consagración al Señor, una vida de búsqueda del Señor. Y esta mañana me impactaba algo de la palabra en el segundo libro de las Crónicas. Capítulo 7, versículo 14. Dice el Señor, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Oh, hermanos, este es un llamado para nosotros. Tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Tenemos que pedir al Señor que transforme nuestra vana manera de vivir. Que este año se haga, que a partir de este culto se haga un segmento, un corte. Y le he pedido al Señor para mi vida, Señor, haz un corte antes de 2014 y después de 2014. Antes de que no buscaba tu rostro, ahora quiero buscar tu rostro más. Quiero buscarte a ti, Señor. Quiero buscarte más y más. Quiero buscarte en la devoción, quiero buscarte en la intimidad, quiero dejarme del pecado, de la injusticia, de la maldad, y quiero buscar lo bueno, lo que te agrada a ti, oh Señor, considerando siempre lo que es agradable al Señor. Oh, hermanos, ¿cuánto necesitamos nosotros? Y que en el año que vamos a comenzar, busquemos al Señor. Quedan 2 días para que meditemos en esta palabra. Y si puedes escribir en tu casa, ¿cuánto necesitas buscar al Señor? Amén. Buscar al Señor. Buscar al Señor es el mensaje de hoy. Este es el día de oportunidad. Corre al Señor, busca al Señor, vive para el Señor, porque estos tiempos son malos. Arrepiéntete, corre al Señor a través de Cristo y una vida nueva y buena tendrás en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Señor, te damos toda gloria en tu iglesia por siempre. Estamos agradecidos porque hoy has hablado en nuestras vidas. Estamos agradecidos porque si esta palabra es una exhortación, sí, Señor, es un llamado de atención para ellos, es un estrujón para tu pueblo, para que despertemos del marasmo espiritual en que vivimos, para que dejemos la adoración idolátrica, aunque tengamos un culto que procura agradarte a ti, Señor, que procura llenar los requisitos bíblicos. Oh, Señor, cuánta hipocresía hay en nuestro corazón. Cuánta falsedad hay en nuestro corazón. Y tú dices que buscas adoradores en espíritu y en verdad. Oh, Señor, apártanos del culto idolátrico. Líbranos del culto idolátrico. Derriba, Señor, los ídolos, las imaginaciones que se han afincado en nuestro corazón, y dirígenos a que en el año que vamos a comenzar nos consagremos para vivir vidas santas y agradables a ti.
Señor, llévanos a vivir una vida coherente entre lo que predicamos y lo que somos y lo que hacemos. Ayúdanos, Señor, asístenos por tu Espíritu Santo a vivir la palabra. Ayúdanos, Señor, a volver a la palabra, a tener por sumo gozo la palabra, a tener por sumo alimento la palabra, a tener por suma necesidad la palabra de Dios. A que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. A que tengamos hambre y sed de la palabra, como el ciervo que brama por las aguas, así brame el alma mía por palabra de Dios. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Asístenos, Señor. Asístenos, Señor. Y líbranos de toda injusticia y de toda maldad. Exponemos ante ti nuestros pecados al terminar este año. Y Señor, te suplicamos, sepúltalos. Sepúltalos y fortalécenos, Señor, para que en el nuevo año tengamos un arrepentimiento genuino y querramos buscarte en espíritu y en verdad. Te damos gracias por lo que hoy has hablado a tu iglesia. Bendice, Señor, a tu pueblo a través de tu palabra. Que continuemos adelante con un deseo ferviente de buscar tu presencia y de